Hola, un saludo cordial. Qué grato estar con ustedes en este espacio y poder compartir un poco de nuestra historia, poder hablar un poco de nuestros orígenes. Les doy una cálida bienvenida y quiero aprovechar antes de iniciar para agradecer al equipo de la Casa Hispanoamericana, en especial a Diana Morales por esta iniciativa. Qué grato participar en este proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Concertación Cultural. Qué bueno tener espacios de encuentro donde podamos compartir y conocer parte de nuestros orígenes. No solo hablar de nuestra historia, sino entender sobre nuestro pasado, el de nuestras familias y tener un lugar en el que podamos identificar de dónde venimos. Quiero aprovechar también para mandar un saludo muy especial a la institución educativa Técnica Ciudad Luz, también a la institución educativa Fe y Alegría y a la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de Ibagué. También un especial agradecimiento al Club Deportivo de Ajedrez de Ibagué y al maestro Henry Tirado. No puedo pasar por alto a un lugar especial. Amo las bibliotecas, mucho tiempo de mi trabajo, de mi tiempo libre lo he pasado en bibliotecas. Entonces un saludo muy especial a todo el equipo de la Biblioteca Pública Alberto Santofimio Caicedo. Y a todos ustedes, a quienes nos acompañan en este especial, a quienes están en sala y a quienes ven luego esta transmisión, qué bueno que nos encontremos en este espacio para hablar de nuestros ancestros. Hoy el tema será nuestros ancestros, la diversidad étnica de Colombia. Vamos a aprender un poco de nuestras familias y un poco de nuestros orígenes. Muy bien, entonces vamos en este momento a iniciar con esta presentación. Como les recordaba, este proyecto está apoyado por el Ministerio de Cultura y vamos a hablar entonces de nuestros ancestros. ¿Quiénes eran nuestra familia? ¿De dónde vienen? ¿Cómo empezó la historia del lugar que habitamos? Vamos a entender todo esto porque esto nos permitirá entender la diversidad de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestras regiones y entender cómo la nacionalidad colombiana está tejida de una gran cantidad de pueblos y de historias. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país y de algunos lugares del mundo. Provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y privadas, públicas y privadas, perdón. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico, y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Para comenzar, vamos a ver el siguiente video. Vamos a prestar atención a los detalles, a los lugares y a las personas que aparecen en el siguiente video. Muy bien. Como pudimos ver en el video anterior, eran las escenas de una película que se llama La Conquista del Paraíso.
En este viaje, en esta historia, se empieza a escribir la historia de dos mundos. Empezamos a entender cómo se originan nuestra historia como nación, como país, incluso como continente. Veremos el día de hoy cómo aquí ya vivían nuestros abuelos, sí, vivían nuestros ancestros indígenas. Y vamos a entender cómo en estos grandes barcos, cómo en estos barcos que partieron principalmente de costas de Andalucía en España, venían también nuestros ancestros españoles y posteriormente también llegarían nuestros ancestros afrodescendientes que venían de África. Vamos a ver en esta historia cómo se da origen a muchas de nuestras familias y a muchos de nuestros territorios, los lugares donde hoy vivimos. Es muy particular que una de las preguntas que tendemos a hacernos las personas es ¿de dónde venimos? ¿Cómo aparecimos acá? ¿Cómo llegó nuestra familia? ¿Por qué yo vivo en tal lugar? ¿Y por qué este es mi país? ¿Y por qué mi país se llama como se llama? Pues es muy interesante cuando hablamos de historia conocer la historia de los lugares, la historia universal, pero mejor aún cuando conocemos la historia de nuestras familias, cuando empezamos a reconocernos en el mundo a partir de nuestros hogares. No sé si lo habían pensado antes, pero cada uno de nosotros tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos y la cuenta sigue. Entonces imagínense la gran cantidad de familia que tenemos y hemos tenido a lo largo de los años. Piensen en sus abuelos, en sus padres, algunos conocen, pues conocemos a nuestros padres, algunos a los abuelos, unos pocos a los bisabuelos, pero entenderemos por sus nombres y los lugares que habitaron de dónde proceden nuestras familias. La familia es como un árbol. Es un árbol que tiene un tronco común y este árbol tiene una serie de ramas por las que se despliegan cada uno de sus integrantes o frutos. Por eso nosotros tenemos una conexión con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos. Y todos en conjunto somos una familia. Y cada una de nuestras ciudades también se teje como un conjunto de personas con una cultura en común. Vamos a seguir avanzando en esta historia. Resulta que en la mayoría de las ocasiones estamos así, miramos solo el lugar donde vivimos, el colegio donde vamos y si acaso la ciudad que habitamos. Listo, estamos en Ibagué, vamos a poner este contexto en Ibagué. Recordemos que esta bella ciudad fue fundada el 14 de octubre de 1550, hace muchísimos años. Se podría decir que es una de las fundaciones oficiales más antiguas de América y es el lugar donde vivimos. Pero resulta que este bello territorio hace parte del Tolima y a su vez hace parte de Colombia, que se encuentra en Sudamérica y que hace parte del conjunto que podríamos entender como Hispanoamérica. Listo, así que ya no solo vamos a mirar el lugarcito pequeño donde vivimos, sino que vamos a entender el territorio como un todo, porque esa es nuestra casa, el lugar que habitamos. Tenemos acá nuestro planeta, un globo en el que podemos ver los distintos continentes. Quizás algunos los hemos visto en el colegio, otros en este momento los están recordando, pero este es el lugar que habitamos y por el que a lo largo del tiempo han pasado nuestros abuelos, nuestros ancestros. Acá vemos a América, vemos a Europa y vemos a África. Estos territorios quizás posiblemente lejanos, lugares que hemos o no hemos visitado, hacen parte de esta historia, sí, porque desde estos lugares llegaron nuestros ancestros. Es muy importante que tengamos en cuenta que en nuestra América ya estaban nuestros abuelos nativos, indígenas de los que vamos a hablar ahorita un poco. Eran muchas comunidades. Algunas se dividían por territorios, otras se dividían por dialectos, es decir, las lenguas que hablaban en cada una de esas comunidades. Luego, llegarían nuestros ancestros españoles. Por eso es que hablamos español, castellano, nuestro idioma. Y veremos que muchas de nuestras tradiciones y formas culturales llegaron con nuestros abuelos españoles. Una de esas marcas o legados son nuestros apellidos, de los que vamos a poder hablar un poco más adelante.
Tenemos también que hay una serie de ancestros que llegan del antiguo continente africano. De los ancestros africanos de varias regiones de África también llegaron algunos barcos. A esos barcos se les llamaba los barcos negreros. Llegaron hasta las costas de América, llegaron hasta las costas de Colombia y trajeron muchas historias y muchas familias que hoy hacen parte de la sociedad colombiana. Entonces, ahí vamos entendiendo la historia. No vamos a mirar ahorita el mundo como un lugar lleno de espacios o de lugares lejanos, sino que vamos a entender el mundo como un todo en el que hay distintos lugares y donde están parte de nuestros orígenes. Tenemos nuestro continente, lo que hoy conocemos como América. En este territorio habitaban gran cantidad de familias y pueblos nativos. Podríamos clasificar a grandes rasgos, para no enredarnos, dos conjuntos o familias principales. Tenemos la familia Chibcha. La familia Chibcha la encontramos mucho en el centro del país y en otras cercanías. Y la familia Chibcha tenía una particularidad. Eran muchos grupos humanos, muchas tribus, muchos clanes que tenían en común lenguas similares, un mismo dialecto. Por ejemplo, Chib quiere decir nuestra, Chas quiere decir gente, o sea que Chibchas quiere decir nuestra gente, o sea que muy buen término para englobar esta gran familia. Y había otra gran familia nativa, que sí estaba en distintos lugares de nuestro país, pero se les reconocía como caribes. Hablamos de la gran familia caribe a una clasificación que se le hace a los pueblos nativos guerreros. Eran pueblos guerreros, belicosos, que en muchas ocasiones se enfrentaron con nuestros ancestros españoles. Ahora vamos a entender cuál es su conexión con nosotros. Resulta pues que estos pueblos ya estaban acá hace miles de años, con una cultura, tradiciones y formas particulares. Como cualquier pueblo, tienen elementos muy positivos, pero también encontramos aspectos muy difíciles para la sociedad que debían ser mejorados. Vemos que en los territorios del actual Tolima y en los territorios también de lo que hoy conocemos como Ibagué, habitó una gran comunidad de pueblos nativos, que se denominaron la nación Pijao, o también conocidos como los Pijaos. Estos Pijaos hacían parte de la gran familia de los pueblos Caribe. Habíamos hablado de los Chipchas y tenemos a los Caribes. Entonces, los Pijaos, por sus características fuertes y guerreras, hacían parte de ese gran grupo de lo que se identificaba como los Caribes. Cuando hablamos de los ancestros nativos, mucho de esto lo sabemos por algunos personajes que llegaron de España, que se les llamaba cronistas. Su tarea era escribir todo lo que encontraban a su paso y enviarlo en reportes que iban camino al rey. Uno de esos cronistas eh, era un religioso, Fray Pedro Simón. Pues entre estos cronistas encontrábamos la mayoría religiosos escribanos que fueron los que documentaron estos procesos. Porque si bien nuestros nativos tenían algunos elementos pictóricos, caracteres o formas de representar mensajes, la escritura llega también de España. Particularmente los pueblos nativos se dividían en su interior. Los pueblos tenían unas clases nobles, tenían clases de guerreros y clases de artesanos que trabajaban la tierra, que trabajaban la cerámica o que tenían distintas formas de trabajo. En el caso del Tolima encontramos comunidades que tenían distintos tipos de cultivos. Habían estructuras militares, habían, como les mencionaba, los pueblos caribes eran belicosos, salvajes, incluso particularmente en algunos territorios se encontraron casos de canibalismo. Excelentes nadadores, corredores y muy buenos exploradores. Trabajaban la agricultura, el cultivo de la tierra, fabricaban vasijas, tejían y teñían algunas prendas. Principalmente se dedicaban muchos pueblos, en algunas zonas de nuestro país, a la pesca y a la minería. Y hay algo muy bonito en esa tradición oral, y es que en muchos pueblos había una fascinación ancestral por la historia. De padres a hijos se contaban la historia de forma hablada para que no se perdiera o olvidara la línea familiar. Vemos entonces acá esta población de nativos que nos dejan un gran legado, particularmente muchos de los pueblos nativos de Colombia nos dejan algo muy particular como lo es el baño diario.
el bañarnos diariamente, el mantener los espacios limpios y organizados, tienen dos razones de ser. Uno, era un ritual para los nativos entrar en las aguas de los ríos porque simbolizaban encontrarse con la madre naturaleza. Más que aseo era un ritual. Y luego, tiempo después, en el periodo de colonización y en periodos posteriores, la higiene se vuelve muy importante, porque cuando no había higiene había enfermedades y las personas podían morir. Seguimos avanzando con nuestra historia. Entonces, como lo mencionamos, acá teníamos a nuestros ancestros nativos, luego llegarían nuestros ancestros españoles y finalmente con ellos llegarían los ancestros africanos. De ahí afrodescendientes. De España. Con frecuencia vemos a España como un lugar lejano, como otro continente. Sin embargo, son nuestros hermanos mayores. Podría decirse que España debe entenderse como nuestra madre patria, y ahorita entenderemos un poco de su aporte en nuestro territorio. Aparte de nuestro idioma, nuestra cultura, que usamos vestuario, llegaron muchas instituciones de España. De España nos llegan los hospitales, las bibliotecas, las universidades, las escuelas, los alcantarillados y acueductos, la forma en que comemos y muchas otras formas son heredadas del pueblo español. Por eso compartimos en Hispanoamérica un mismo idioma. ¿De qué parte de España venían algunos de nuestros ancestros? Tenemos lo siguiente. Tenemos de Asturias, tenemos del norte, podemos encontrar de Galicia, del sur podemos encontrar Andalucía, de esta parte inferior, era donde salían muchos de los barcos que venían para nuestros territorios. Acá encontramos puertos en Andalucía. Estos puertos eran de los que partía la flota de Indias que con frecuencia pasaba a Cuba y luego llegaba a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, a Perú. Y tenemos también una herencia particular del norte de España, del pueblo vasco. De ellos vienen muchos de nuestros apellidos y formas gramaticales. Entendiendo esto, seguimos avanzando en este relato y vamos a preguntarnos qué llegó con nuestros abuelos españoles. Listo. Hablamos que llegaron unas instituciones, hablamos que llegaron unas tradiciones, pero vamos a entender también qué llegó con ellos en sus barcos, en esos barcos que vimos cuando empezamos esta charla. Resulta que con los españoles llegaron las uvas. Aquí no teníamos uvas. Las uvas llegan de Europa. Llega la cebada o las cervezas que podemos ver en las tiendas. Llegan las legumbres. Entendemos por legumbres garbanzos, las lentejas, las alberjas. Así que muchas de las sopas que a veces tomamos en nuestros hogares tienen origen en preparaciones que llegaron con los marinos españoles. El ganado. Aquí no había cerdos, no había gallinas, no había caballos, no había burros. Todo esto lo trajeron los españoles. Particularmente nuestros ancestros nativos en los Andes tenían llamas y alpacas, que eran utilizadas para transporte y con otros fines para los alimentos. También llegaron las palomas. Las palomitas no vivían acá, no eran de acá, llegan de España. Llegan los perros, llegan los gatos. A partir de esta migración es que empezamos a ver los cueros, digamos, en industrias, en los zapatos, en la ropa, en el calzado, en protecciones. También la leche y el quesito, porque eran unas preparaciones que no se hacían acá con lácteos y aparte tampoco teníamos las vacas que eran principalmente la fuente para la preparación de la elaboración de quesos. ¿Qué más llegó con los españoles? Pues resulta que llega el trigo, la avena, las almendras, las pasas y muchos frutos secos. El café. Si bien el café es un producto de exportación colombiano, lo conocemos y lo reconocemos en nuestros hogares, nuestros ancestros nativos no tenían café. El café también llega de Europa, que con anterioridad había llegado del Medio Oriente. Tenemos que no existía el arroz también lo traen los españoles que era de otros territorios, pero llegó con ellos, los ajos, las cebollas, la zanahoria, la remolacha, no teníamos nada de eso.
pero para nosotros hoy es normal ir a la tienda y encontrar a nuestra disposición todos estos frutos y elementos que hacen parte de nuestra cocina. Vemos cómo cambian los tiempos. Vemos cómo esto antes no era normal en este territorio. También llegaron lo que las abuelas conocen como las coles. Estamos hablando de la col, el repollo, la lechuga. Llegan unas preparaciones que en muchas partes del país nos encantan, que son los dulces de sartén o amasijos. ¿Cómo así? ¿Cuáles dulces de sartén y amasijos? Estamos hablando de los churros, de los cubanos, de las preparaciones como los buñuelos, las hojuelas, la natilla, tantas preparaciones que hacen dulce la Navidad. Entonces miremos el origen de estas preparaciones y a la próxima que compartamos en familia una rica preparación como esta, vamos a recordar su origen. También llegan los limones, llegan las naranjas y la caña de azúcar de la que se prepararía la panela. Es importante tener en cuenta que la panela y la caña de azúcar son preparaciones originarias del África, pero que llegan con los barcos españoles. Seguimos avanzando en esta historia. Entendemos entonces que estábamos en América, que aquí vivían nuestros abuelitos nativos, posterior a esto llegarían nuestros ancestros españoles, se empieza a hacer una configuración cultural y deberíamos saber que entre 1492 y 1898 todo lo que vemos en color era parte del Imperio Español. Todas estas tierras hacían parte de España y en ellas se integraban todos los colectivos humanos. Es decir, empezamos a tener una configuración de villas, de poblados, de ciudades y de podríamos decir lo que más adelante podrían ser países que en aquel entonces eran denominados virreinatos, hacían parte de la corona española. Por esta razón, ¿cuál es el fin de este gráfico? Que entendamos por qué Centro y Sudamérica habla español. Hablamos castellano porque somos una gran comunidad cultural que nos une la diversidad, pero también nos une el idioma, nuestro idioma español. Seguimos avanzando. Llegan a esta historia parte de nuestros ancestros que tenían un origen africano. Estamos hablando de la población afrodescendiente o de la población negra, que viene de una cantidad de pueblos e historias en África. Particularmente, la mayoría de poblaciones afro que habitan en nuestro país en general, podríamos entender que los afro que llegan en pasado 1550, hablamos de 1553 en adelante, llegan de estas zonas de África. Principalmente hay una gran migración de Guinea. De Guinea en África empiezan a llegar muchos de los pueblos afro. Posterior, la segunda oleada, el segundo grupo empieza a llegar de Ghana y tercero de Benín. En Colombia encontramos, digamos, esas grandes migraciones. Posterior a esto ya llegarían algunos pueblos de lo que hoy conocemos como Nigeria. Así que las personas y los rasgos afrodescendientes en Colombia principalmente vienen de estas zonas. Entonces ya sabemos esa historia común, esa historia que une con los ancestros y de dónde venimos, de dónde vienen nuestras familias. En África, las fronteras, más que por territorios demarcados, estaban por dialectos. Eran según las lenguas que hablaban cada uno de los pueblos y sus culturas. Del África nos llegan unos productos o nos llegan una serie de elementos que aún se conservan. Llega la sandía, el ñame y la panela, que como sabemos es una preparación a partir de la caña. Resulta que la caña tiene unas características que solo crece en ciertos territorios. Los españoles deben llevar la caña a España, sembrarla y apenas hay una aclimatación la pueden traer para América para sembrarla para que crezca en nuestro territorio. La preparación de los sancochos, sopas y ajiacos que nos gustan tanto y se preparan en distintas partes de nuestro país, tienen un origen africano. Estas comitivas, el sentarse a compartir con las familias y hacer estas sopas que se compartían en los lugares.
Tejidos elaborados con hojas de palma. Hemos visto en algunos lugares esas figuras que se elaboran con la hoja de la palma y forman animales, elementos. Estas se hacían y tenían una tradición netamente africana. La expresión de los sentimientos, las lamentaciones en los velorios, el llanto. En muchas culturas la muerte se ve como una trascendencia, o sea que hay alegría, que cambió a otro plano, pero en nuestra tradición la asociamos mucho con la tristeza y el llanto. Muchas de, digamos, de estos rituales funerarios llegan también del África. Transportes sobre la cabeza. Hemos visto en algunos lugares como las mujeres transportan en sus cabezas unas bandejas con frutos o productos, incluso elementos del hogar. Del África también llega un respeto sagrado por los fenómenos de la naturaleza y por los elementos. Estamos hablando del sol, de la luna, las estrellas, las montañas, los ríos y los mares. Podemos mencionar a dos deidades o dos dioses que llegaron en las creencias africanas como son Mawu y Lisa, el sol y la luna. Hay una canción que sin duda creo que hemos escuchado, que es Que viva Chango, que viva Chango. Chango era uno de esos dioses africanos. Entonces vemos cómo esta canción casi tiene una connotación ritual y rinde homenaje a una de esas figuras, a esos dioses de la antigua África. La cumbia, una música que también llegó a nuestro territorio y se ha quedado, y le ha dado muchas formas al folclore y a la música de nuestro país. La cumbia empezaron con unos instrumentos que fabricaban a partir de los cortes de madera y pieles que encontraban los africanos y con ellos hacían unos instrumentos, con los que empezaban a compartir en las costas y en algunos asentamientos. Seguimos avanzando. Es importante también en este tiempo hacer una claridad. Hay una forma muy compleja de la sociedad y es una forma que conocemos como la esclavitud. La esclavitud con frecuencia siempre se asocia a los pueblos afro, o a lo menos en nuestros territorios, en nuestro país, debemos entender que la esclavitud es un estado social, una forma involuntaria de servidumbre y sumisión. ¿A qué vamos con esto? Les cuento que la primera parte donde se empieza oficialmente a abolir la esclavitud fue en Dinamarca, por allá en 1700, y en Colombia en 1851. ¿A qué vamos con esto? Resulta que sí, la esclavitud existió. Resulta que sí, habían esclavos afrodescendientes, casi la totalidad de nuestro país. Pero resulta que algo que a veces no se menciona es que en otros momentos de nuestra historia como humanidad la esclavitud ha estado presente y no solo las poblaciones negras o afros han sido esclavos. Los romanos, los griegos, tenían esclavos blancos. Los pueblos indígenas tenían esclavos que eran indígenas que habían capturado de otros pueblos y hacían incluso con ellos sacrificios humanos. Y no vamos también hasta los pueblos antiguos como los egipcios, quizás mencionar sumerios, también tenían la figura de la esclavitud. O si vamos al norte de América, vemos que habían esclavos irlandeses que eran blancos. Entonces entendemos y vamos a romper ese paradigma de creer que solo la esclavitud fue de los afrodescendientes, sino que todos los pueblos han sido víctimas de esta situación. Incluso los españoles llegaron a padecer mucha esclavitud a consecuencia de la llegada de los musulmanes árabes a sus territorios, o lo que se conocían como los moros. Vamos a hablar de otro elemento particular en nuestra historia. Vamos a hablar de un elemento que hoy todos conservamos y son los apellidos. Los apellidos son el nombre de nuestra familia. Son el nombre que ha pasado a través de generación en generación. El apellido que tú tienes hoy te lo heredaron tus padres y a ellos se los heredaron sus abuelos, bisabuelos y así. Entendemos que, así como tú te llamas Juan, María, Luis, hay un apellido que representa a todo tu grupo familiar, a tu clan. Un López, un Gómez, un Hernández, un Hurtado. Entonces vamos a entender por qué tenemos apellidos, qué significan y de dónde vienen. Resulta que a lo largo de este relato que les voy a contar veremos que hay una serie de dibujos, de escudos, pues los apellidos, aparte del nombre, también tienen un símbolo que los representa. A esto se le conoce como
heráldica. Hoy nosotros tenemos una tarjeta de identidad, un documento, una cédula por persona. Antiguamente era un apellido y un escudo por familia. Y el que debía hacer estos diseños y estos dibujos era este colorido personaje que vemos en pantalla, que se le llamaba heraldo. Era el encargado de dar los títulos e ilustrarlos con los símbolos que tendrían los apellidos. Como mencionamos, nuestros apellidos en su gran mayoría llegan de España. Si bien hay apellidos locales y nativos, como los apellidos, vámonos como Anacona, apellidos, tenemos algunos apellidos, por ejemplo, de origen también nativo, como los Tangarife, como los Higuita, vamos a ver que muchos de nuestros ancestros nativos adaptaron o tomaron como apellidos los que llegaron de España. En un pequeño documento que tenemos podemos ver ahí estos apellidos nativos que llegaron y que hacen parte de nuestra historia y que ya estaban acá, pero veremos también que en ese proceso de colonización y conquista muchas poblaciones nativas se llegaron a compartir los territorios con los españoles. Entendemos que hay casos donde habían invasiones muy tristes, pero también hay casos donde los nativos deciden unirse, incluso en matrimonio, con los españoles. Tal es el caso y relatos como los que podríamos ver en Pasto con Agustín Agualongo, que era un hijo de un español con nativa. Entonces de ahí se configura mucha de esta historia. Como les mencionaba, en Colombia y en Hispanoamérica muchos de nuestros apellidos tienen origen español, porque la entrada de los marineros principalmente fue de España y algunos de Portugal. Existen apellidos de título. Cuando hablamos de apellidos de título es que dan cuenta de del oficio o actividades que realizaba alguien de la familia, posiblemente el fundador de la familia. Ya vamos a hablar de esto. Resulta que tenemos apellidos como el duque, apellidos como caballero, apellidos como varón, apellido como Márquez. Estos apellidos derivan de un título u oficio que realizó una persona de nuestra familia, uno de nuestros ancestros. Vamos a entender ahorita que hay algunos casos donde las personas reciben el apellido, se los entregaron acá, pero hay otras que el apellido ha hecho parte de la familia por generaciones. También apellidos toponímicos. Los apellidos toponímicos hablan del lugar de donde venía la familia o el lugar que habitó la familia. Por ejemplo, el apellido Soto quiere decir que esa familia vivía en cercanías a un río. El soto es toda la vegetación y plantas que crece a las orillas de un río. Entonces a quienes vivían en estos lugares les decían los Soto. El apellido García. Resulta que en España es posible ver en muchos territorios las garzas. Las personas que habitaban en lagunas o lugares donde habían garzas les decían los García. También particular el apellido Romero. El Romero hace alusión, posiblemente una planta, pero Romero era también como se le decía a la persona que llegaba de Roma. Torres, personas que habitaban en cercanías a torres o atalayas. Riaño es una población española que tiene este mismo nombre. Entonces a los que venían de Riaño les decían los Riaños. Y de ahí está el apellido. También tenemos apellidos toponímicos, es decir, de lugares como Ríos, Castañeda, quienes vivían cerca de castaños, árboles, Arboleda. O encontraríamos también otros toponímicos como Sierra, Vallejo. El Vallejo es un valle pequeño, es decir, un lugar plano pequeño, y las familias que vivían ahí les decían los Vallejos. Franco, las personas que bajaban de Francia les decían los francos, y por eso hasta hoy conservamos este apellido. Castellanos, personas que venían de un lugar llamado Castilla o que hablaban el castellano. Bueno, hay un ancestro particular en distintas partes de Colombia que es el ancestro vasco. Esos apellidos que se pronuncian mucho con la R. Entonces tenemos apellidos como el Aristizábal, el Echeverri, Gaviria, Ochoa, Osorio, Chaverra. Ochoa quiere decir lobo. Osorio quiere decir cazador de lobos. Osorio. Echavarría, Berrío, Londoño, Ortiz y Uribe.
A medida que avanzamos en este relato, hemos podido quizás escuchar nuestros apellidos o el de alguno de nuestros conocidos. También hemos aprendido a identificar por su tipo, entonces podemos hacer el ejercicio de mirar cuál es el posible origen de nuestro apellido. Apellidos vascos, como les mencionaba, tenemos el apellido también Alarcón, Montoya, Aguirre. ¿O qué tal este apellido que pues aquí creo que no tenemos en cercanías, pero es un apellido vasco? Larravideche Parabe Bordagarayondo. Está como largo el apellido, ¿se imaginan? Apellidos de oficio, como su característica lo dice, hacen referencia al trabajo, profesión u oficio que tenía el fundador de la familia. Zapata, aquellos que trabajaban los curtimbres, cueros, pieles, el calzado, los zapateros. Quintero, en la antigüedad las tierras no se dividían solo en parcelas, sino en quintas. Entonces a quien tenía una parte de tierra o a quien estaba encargado de una parte de tierra le decían quinta, quintana o quintero. Tenemos el apellido Casas. Hace referencia a las personas que viven en ciertos, a los constructores. El apellido Herrera hace referencia a los herreros. Seguimos avanzando en esta historia y vamos poco a poco entendiendo sobre esos orígenes. Resulta que en la península ibérica, es decir, donde está España, también queda ahí pegadito Portugal. Y algunos apellidos llegaron de Portugal. Silva, que quiere decir selva, las personas que vivían cerca de selvas, se les decía silvas. Gil, Carvalho y Noreña tienen origen en Portugal. Apellidos descriptivos. Los apellidos descriptivos hacen referencia a algún rasgo o característica del portador o fundador de la familia. Estamos hablando de el apellido Moreno, el apellido Largo, el apellido Pardo, el apellido Manco y Rojas. El apellido Moreno también particularmente algunas personas dicen que hace referencia a un nombre antiguo, Maurus, nombre romano, entonces que viene del fundador que se llamaba Maurus, pero también obedece una característica. El apellido Largo, una persona alta, el apellido Pardo hace referencia a una persona trigueña o morena, el apellido Manco, un tema físico, y el apellido Rojas, una persona que puede ser pelirroja, incluso el apellido Blanco, así que alguno de nuestros ancestros pudo tener alguna de estas características. Existen unos apellidos muy frecuentes en nuestro país. Estos apellidos son los apellidos eh, patronímicos, es decir, que vienen del fundador de nuestra familia. Por lo general, en Colombia la gran mayoría terminan en EZ. EZ quiere decir hijo de. Entonces, Ramírez quiere decir hijo de Ramiro, Hernández, hijo de Hernando, González, hijo de Gonzalo, López, hijo de Lope, que quería decir lobo. Entonces miremos cómo aún conservamos estos apellidos, que vienen del fundador de la familia. Recordamos, EZ quiere decir hijo de, Ramírez hijo de Ramiro, Hernández hijo de Hernando, González hijo de Gonzalo, Álvarez hijo de Álvaro, Fernández hijo de Fernando, Martínez hijo de Martín. Estos, principalmente los patronímicos de España, llegan de un pueblo que eran los visigodos, que se representaban con esta águila que se llamaba Fíbula. También les cuento que nos llega una particularidad, nos llega mucha de la tradición romana. A veces vemos a los romanos solo en las películas, pero resulta que los romanos llegan a España y de ahí también venimos nosotros. Gracias a los romanos es que tenemos ese orden de nuestros nombres. Ellos trabajaban el preñomen, ñomen y cognomen, que no es otra cosa que nombre y apellidos. Entonces de ellos los recibimos y la mayoría de los parques de nuestras ciudades están diseñados conforme a la construcción y estilo romano. De ellos nos llegan apellidos como el Quirós, el Gómez, Gutiérrez, Muñoz, que viene de Munio, Valencia, y también la figura del hombre de la casa, porque esto hacía referencia al pater familias, es decir, que el papá era el responsable de que su familia se comportara bien ante la ley.
Seguimos avanzando. Les cuento que a esta historia también llegan los árabes, los moros que llegaron a España y vivieron en España por 700 años. Así como aquí llegaron los españoles, a España les llegaron los moros. Resulta que estos pueblos árabes heredamos también muchas características. Tenemos que llegaron apellidos como el Jara, Rúa, Medina o Turbay. También el apellido ladino y preparaciones tan deliciosas como la mazamorra o el poncho o ruana que se usa en muchos de nuestros territorios, aunque también obedece a un estilo de capa española. Particularmente, palabras como alfiler, alforja, alcanfor, alpargata, jarra, tienen origen árabe. Estas palabras son de origen árabe y hoy las conservamos. También hay casos donde judíos o familias del grupo pertenecientes al grupo étnico judío se cambiaban los apellidos, se ponían otros. Hay casos que se denominan expósitos o espositos, que son cuando una persona recibe un apellido que no es el suyo. Cuando un padre cría a un hijo y le da el apellido, cuando una persona está solita y la adoptan y le dan el apellido, se denominan expósitos. Habían personas que cambiaban su apellido por su oficio y de ahí surgía el apellido Guerrero. Y algunos apellidos a los que se hace referencia de judíos son aquellos apellidos que hacen referencia a santos o apellidos como el David u otros. Apellidos castellanizados. Los apellidos castellanizados son aquellos apellidos que llegaron de distintas partes de Europa y que se configuraron acá. Apellidos como el Torbin o Tobin, que luego serían conocidos como los Tobón. Apellidos Bertrand, que luego serían los Beltrán. Apellidos como el Mexía, que es Mejía, que luego sería Mejías o Mejías. El Cook, Gallo, o el Botero, que era de origen italiano. Para terminar, hay una invitación especial. Vamos a trabajar nosotros en un árbol genealógico. Les invito a que vamos a tomar papel y lápiz y en una hojita vamos a poner la lista de nombres de nuestros familiares, todos los que sepamos, y vamos a preguntarle a la mamá, al papá, abuelo, tíos, para que nos digan todos los nombres que ellos sepan. Y luego vamos a representarlo en un dibujo, en un árbol o dibujo donde estarán ordenados sus nombres. Y así vamos a tener una visual de nuestra familia y una visual de nuestra historia. Entonces, esta es una actividad que queda pendiente para que la hagan, para que la trabajen y empiecen a conocer esa historia que le da un valor agregado a su familia y a sus vidas. Quiero darles de nuevo las gracias nuevamente por acompañarnos hoy, por hacer parte de esta historia, por compartir con nosotros. Nuevamente gracias al Ministerio de Cultura por apoyar este proyecto desde el Programa Nacional de Concertación Cultural. Esta es una charla, una actividad de aprendizaje cultural en la que conocimos sobre la diversidad étnica de nuestro país. Aprendimos de nuestros ancestros. De nuevo, gracias a todo el equipo de la Casa Hispanoamericana, a Diana Morales, a las instituciones educativas que nos acompañan, al Club Deportivo de Ajedrez de Ibagué, a la Biblioteca Alberto Santofimio Caicedo y a todos ustedes participantes, a Daniel, a Luisa, a Ashley, a Girley, a Sara, a Egna, a Oscar, a Nicole y a tantos otros que se suman en esta charla, a quienes lo ven también en diferido y lo ven de distintos lugares. Gracias por ver esta información y compartirla. Les recuerdo que en YouTube me pueden encontrar como historias con Daniel Ramírez. Ahí pueden encontrar distintos temas que podemos compartir. De nuevo, muchas gracias y un gusto poder acompañarles en este día. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Recordemos entonces sentirnos orgullosos de nuestros orígenes, conocer la historia de nuestras familias y aportar de la mejor manera para construir sociedad y país. Muchas gracias, soy Daniel Ramírez. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.